¿Qué tiene que ver Moisés, Jesús, las Pascuas y Saturno y Neptuno en Aries? Buenas, buenas, buenas. Estamos en épocas de Pascuas y de Pesaj para los judíos y de un pasaje para la astrología entre Piscis y Aries. Y andaba reflexionando sobre estos temas de los pasajes. Así que quería charlar un poco acerca de estas reflexiones que vengo teniendo a nivel astrológico, pero mezclando un poco otras cuestiones. Tiene que ver con un sentir. Siento que el mensaje de Jesús, y esto no tiene que ver con la religión, en este momento está germinando. ¿Y por qué digo esto? A nivel astrológico, Neptuno, que tiene que ver con la espiritualidad y con el alma, con la fe, pero con el espíritu, con la reconexión, con la empatía, con el amor universal, entró en Aries y cambió luego de 36 años, cambió de ciclo. Pero también no entraba en Aries, voy a ir mezclando, ¿eh? No entraba en Aries desde hace 165 años, que fue cuando fue la liberación de la esclavitud. Y estamos en un momento de Pascuas, donde para las Pascuas judías, Pesaj, lo que se celebra en estos días, ahora, el 1 de abril al anochecer, atardecer, es la liberación. Pesaj, lo que significa las Pascuas, es la liberación, porque nos habla de la historia bíblica de Moisés cuando liberó al pueblo judío de Egipto, que estaban como esclavos ahí, ¿no? Y por otro lado, Jesús, cuando son estos días que son de Pascuas, que por eso coinciden, es porque la última cena de Jesús, lo que estaba celebrando era Pesaj, eran las Pascuas judías. Jesús era judío y esa era su cultura. Entonces, por eso se unen estas dos fechas, y una habla de la liberación y la otra creo que habla de el renacimiento, de resucitar, ¿no? Pero ambas, creo yo, esto es una visión totalmente mía, hablan de este pasaje entre el ego y el espíritu y el alma, ¿sí? ¿Por qué? Para el judaísmo, para la Kabbalah, más bien, que es como la parte mística de la interpretación de la Torá, lo que dice es que Egipto, que es este lugar donde estaban oprimidos, representa la estrechez, la opresión, porque la palabra Egipto en hebreo significa estrechez. Y lo que dicen los cabalistas, es que lo que nos tenemos que liberar en estos días, en este pasaje, es del Egipto que tenemos interno, que tiene que ver con todos los condicionamientos que nos tienen encarcelados, que tienen que ver con una identidad cristalizada, aprendida a través de patrones, vivencias y mandatos que fuimos viviendo, sobre todo en la infancia y en la educación. Entonces, la liberación tiene que ver con salir del personaje del ego que se cristalizó y que armó identidad, y armamos una identidad que nos tiene estrechas, y liberarnos hacia la reconexión con el poder creador que somos. Y eso tiene que ver con la reconexión con Dios, con la fuente y con el propio poder creador que está adentro. Entonces, de alguna manera, voy intercalando el mensaje que daba Jesús. Era un mensaje sumamente neptuniano, porque hablaba del corazón, del amor, era un ser sumamente sensible, pero que tomó acción, que no se quedó visualizando, invocando, sino que era un Neptuno, una espiritualidad en Aries, que tomó acción, que iba por la liberación también de esta estrechez
que tenía el pueblo en ese momento a través del mensaje del amor y de la empatía hacia los más vulnerables, que eso tiene que ver con Neptuno, los que más sufrían. Y por otro lado, enfrentó con mucha valentía a los Aries, a las autoridades, al poder, a la estructura de ese momento. Entonces, a través de este momento de resurrección que se da en estos días, lo que yo creo es que lo que muere, lo que él simboliza, es que lo que muere es el ego que nos tiene estrechos, nos tiene encarcelados, con miedo, con situación de víctima, con emociones que también nos encarcelan, pensamientos, emociones de estrechez y de crítica, de queja, de miedo, de carencia, y reconectar con este propio poder que él siempre, las imágenes del corazón, desde donde se crea todo. Y que él decía, o sea, yo soy el camino y el reino de Dios, busca el reino de Dios y encontrarás y está dentro. Y eso es lo que él decía, es el famoso yo soy, que él encarnó diciendo yo soy el Hijo, por ende todos somos el Cristo. Y yo creo que es una semilla que se plantó, que plantó Jesús en esa era, cuando Neptuno está en Aries, y que en este momento, 2000 y pico de años después, Neptuno vuelve a estar en Aries, pero de la mano de Saturno, que tiene que ver también con una maduración. Entonces, lo que creo es que el mensaje que él sembró en ese momento era justamente una semilla, porque Aries es el primer signo del zodíaco y es una semilla, es sembrar algo que luego se va a ir desarrollando, pero es esa chispa creadora que crea, que siembra, que inicia. Tú no vuelves a estar en Aries, en el grado cero, que es el inicio del inicio del inicio. Esto no se daba desde hace 6000 años, o sea, 4000 y pico de años antes de Cristo, que no se juntan Saturno y Neptuno en el grado cero de Aries. Entonces, realmente estamos hablando de un reset, de un nuevo comienzo en Aries, de una nueva espiritualidad con una nueva estructura. Neptuno, voy mezclando, ¿eh? Espero que me sigan, porque es todas cosas que tengo en mi cabeza y que siento la necesidad de compartir y de hilar, que al final lo que creo es que el mensaje en definitiva, que está germinando esta nueva estructura en Aries, está Saturno en Aries, de la mano de Neptuno, como un nuevo orden conectado con el alma, con el poder creador. Y este es un año 2026. Queda uno y es el mago, y el mago es el que baja la espiritualidad a la tierra y crea. Y como dice la Biblia, somos a imagen y semejanza. Y como decía Jesús, yo soy el camino, y él mostraba cómo él bajaba y creaba, trascendiendo la mente, los obstáculos que nos tienen chiquitos, y conectando con el corazón, con la fe y con que el poder está adentro. Esto es un poco lo que vengo sintiendo, que Jesús era el guerrero espiritual, no era simplemente un ser divino que vino con mensajes. Jesús, manos a la obra, salía, caminaba, se enfrentaba con mucha valentía al poder y también eh, tenía esta impronta de pronto, a veces lo tomaba la ira. Hay un montón de ejemplos, como cuando llega al templo y ve que están todos los comerciantes y tira todo, y como habla también de una humanidad encarnada y creadora, pero sensible y empática a través del mensaje del amor. Entonces creo que él era el guerrero espiritual que se nos pide que seamos
con Neptuno en Aries, todos nosotros ahora, que hemos madurado con Saturno y ya no se trata de seguir a un Mesías Salvador, que eso tiene más que ver con Neptuno en Piscis, depositando afuera a lo que tenemos dentro. Entonces, estamos viviendo en un contexto de resistencia donde vemos mundialmente la estructura Saturno que se está resistiendo a soltar este poder que se está disolviendo y se va a disolver porque Neptuno disuelve. Y porque así como hace 165 años se juntó, Neptuno estuvo en Aries y disolvió y se abolió la esclavitud, que parecía algo imposible, hay una esclavitud que se tiene que abolir de alguna manera en este momento. Y ahora retomo con este concepto de Pesaj, de la última cena y de lo que se estaba festejando y lo que se festeja en estos días, que tiene que ver con la liberación de Egipto y cómo Egipto significa la mente y las emociones que nos esclavizan, y eso lleva a la liberación. Pero a la vez, en ese momento que son liberados de Egipto, de la mano de Moisés, cuando caminan y luego vienen a atacarlos nuevamente arrepentidos los egipcios, se enfrentan al Mar Rojo y hubo muchos en ese contexto de los liberados, de los judíos, que quisieron volver a Egipto, a la esclavitud, por miedo y por falta de fe. La historia también cuenta, perdón, que Dios le dijo a Moisés, como que se manden en el agua, y no les dijo qué era lo que iba a hacer. Había que confiar en lo invisible, en la palabra, que también creo que es algo que se nos pide este año. Y hasta que no estuvo con el agua en el cuello, no abrió las aguas donde pudieron pasar y luego las cerró. Esto dice la historia. Entonces, hay en esta metáfora un desafío que es la fe. Y que la fe tiene que ver con, aunque no veamos, confiar en el poder creador que somos. Pero para eso, se nos dice este año, y bien lo decía Jesús, hay que ser valientes. Valiente significa el guerrero que va con el miedo. No es un guerrero que es valiente porque no tiene miedo. Es ir hacia el Mar Rojo confiando con valentía en que se va a abrir el camino. Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo en este contexto, donde lo que pasa afuera invita al miedo, invita a que el control, a querer de nuevo como esos que querían volver, y también después fueron al desierto, en esta historia bíblica de Moisés, y estuvieron 40 años en el desierto, y el desierto representa la incertidumbre entre la esclavitud y la tierra prometida. En el medio está el tiempo. Y ese es Saturno en este momento diciendo, confía, dice Neptuno, en este nuevo orden que tiene que ver con el poder creador, pero lleva tiempo entre lo que uno hace y lo que uno ve, lo que se manifiesta. Y en ese tiempo es el famoso desierto donde no queda otra que confiar, porque si no confiamos, conectamos con el miedo. Entonces, todo esto, de alguna manera, lo que estoy tratando de hilar es que creo que la guerra que estamos viviendo es una guerra espiritual. Más allá de lo que estamos viendo, que obviamente es real, hay una guerra espiritual, que es Neptuno en Aries. La guerra espiritual. Así como Jesús era el guerrero espiritual. Y la guerra espiritual es un camino que se divide entre el miedo, la necesidad de sobrevivir del ego y el amor, el corazón, que tiene que ver con recordar quiénes somos.
y de dónde estamos conectados. Reconectar con la fe, reconectar con el Cristo interno que somos y con ser el propio Mesías que venimos a ser los creadores. Recordar, del latín recordis, volver a pasar por el corazón. Y la mayoría de las imágenes de Jesús en una cruz nos hablan de sacrificio. Pero después están las otras imágenes donde Jesús tenía el corazón, desde donde el cual iluminaba, creaba, irradiaba eso que todavía hoy nos conecta, que es el amor, la empatía y el corazón. Así que de alguna manera, este video es una invitación a confiar, a reconectar con la fe, con el poder interno, con acallar un poco el miedo externo y no dejarnos distraer por todos los egiptos que lo que nos quieren es distraer y mantenernos estrechos, incluidos las distracciones, noticias, el celular, todo lo que nos aleja de nuestra soberanía y de nuestro poder creador. Así que en estos días de pasaje y de muerte y de resurrección, mi deseo es que muera esta identidad cristalizada, temerosa, que se armó en nuestra infancia, con nuestros patrones, con la sociedad, con todo lo de afuera, y nazca y resucitemos desde el alma. Creo que de esto se trata esta resurrección que tuvo Jesús. Y que también en el tarot, ahora ya que estamos, incluyo, que creo que el tarot viene mucho de la Kabbalah, la carta del juicio, y el juicio tiene mucho que ver con Saturno y con Neptuno en Aries. Nos habla, es una carta, ahora a ver si la encuentro, que nos habla de resucitar de la tumba y lo que renace a través de un llamado, a ver si lo encuentro, es el llamado divino que nos despierta con una corneta y lo que resucita es el alma. Mm. Ellos están en las tumbas, dominados, controlados a través del miedo, del control y de todo lo que nos oprime, que tiene que ver con el ego y con una identidad que toca actualizar. Y el ángel, Dios, nos despierta para que recordemos, renazcamos, ahí va, desde el alma. Así que una nueva estructura alineada con el alma es lo que ansío que se esté despertando con esta conjunción astrológica, histórica, épica, que no sucedía desde hace 6.000 años. Eh, Así que bueno, espero que este video le interese a alguien. Tenía muchas ganas de hablar de esto, que siento que está germinando una nueva era y que es muy importante despertarnos, despertarnos, despertarnos.